Un avión de pasajeros desaparece. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo desaparecer un avión tan grande? Yo pensaba que lo encontrarían, como siempre, pero en este caso no lo hemos encontrado. Es el mayor misterio de la aviación. Ahora, nuevos descubrimientos podrían estar a punto de revelarnos qué pasó en el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Tenemos que estar seguros de que al montar en un avión no vamos a desaparecer. Hay extrañas desapariciones que son difíciles de explicar. Barcos, aviones, personas, lugares que desaparecen para siempre sin dejar rastro. En todo el mundo, nuevas investigaciones se están centrando en las desapariciones más importantes del planeta. ¡Vamos! ¿Podrá la ciencia moderna resolver por fin estas inexplicables desapariciones? Perdidos con Terry O'Quinn. Vivimos en una era digital. Cámaras de seguridad, satélites y otros muchos sistemas registran nuestros movimientos. Cuando un avión desaparece, siempre hay una respuesta. Un error del piloto, un fallo mecánico o la climatología. Pero el vuelo MH370 desapareció sin ninguna respuesta. La desaparición de este avión es el mayor misterio de la aviación del siglo XXI. ...8 de marzo de 2014, medianoche, Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia. Malaysia 370, buenos días. Malaysia 370, solicito nivel. Malaysia 370, estamos preparados. Solicitamos nivel 350 a Pekín. El MH370 es un vuelo rutinario desde Kuala Lumpur a Pekín. Hay 227 pasajeros a bordo, de nacionalidades Malasia y China principalmente, incluidos 2 pasajeros con pasaportes falsos. MAS 370, buenos días. Charlie 1 solicita retroceso y turbinas. Buenos días, retroceso y turbinas aprobadas. Pista 3-2, salida derecha, vía Sierra 4. A los mandos está el capitán Sahari Shah, un veterano piloto apasionado de la aviación. Incluso tiene un simulador de vuelo. Con menos de 3.000 horas de vuelo, el primer oficial, Farid Abdul Hamid, acaba de obtener la licencia de piloto de Boeing 777. 370, 32 derecha, autorizado para despegue. Buenas noches. 32 derecha, autorizado para despegue de MAS 370. A las 12:40 de la madrugada, el MH370 empieza su rodaje de despegue. El vuelo de 5 horas y media hasta Pekín sale puntual. El Boeing 777 se dirige al noroeste atravesando la península malaya. Todo era normal hasta que llegaron a altitud de crucero. Al ser de noche, la mayor parte de los pasajeros estarían dormidos. 40 minutos después, a la 1:20 de la madrugada, el avión llega al límite del espacio aéreo malayo. El control aéreo pasa de Kuala Lumpur a Vietnam. Malaysia 370, contacta con Ho Chi Minh 120. Buenas noches. Buenas noches, Malaysia 370. Estas son las últimas palabras recibidas desde el avión. Se pierde todo contacto. El MH370 desaparece. Nunca había pasado nada igual. Llevo 30 años investigando accidentes y nunca he oído nada así. Es uno de los mayores misterios de la aviación. Es muy, muy extraño. ¿Por qué iba a desaparecer un avión como ese? No pasa nunca. Y eso intriga a todo el mundo. Surgieron teorías conspiratorias, que el avión fue secuestrado por Corea del Norte, que lo había derribado un arma secreta, o que estaba en una pista de una remota isla desierta. Hasta el momento,
Los principales investigadores de accidentes aéreos aún no entienden qué pudo pasar. La ciencia no puede explicar nada más, y el MH370 sigue desaparecido. Invertimos millones de dólares y cientos de miles de horas de trabajo en aprender de esas tragedias para que no se repitan. Y por ahora no tenemos ninguna respuesta. 9 de marzo, 2014. La mañana siguiente, horas después de la desaparición del MH370, comienza una operación de búsqueda internacional. No observamos nada. 64 aeronaves y 69 embarcaciones peinan el mar de China Meridional en busca de restos. Si el MH370 se hubiera estrellado a gran velocidad contra el mar, se habría roto en más de 1 millón de trozos, muchos de los cuales flotarían en la superficie y podrían llegar hasta las costas, pero no vimos nada de eso. Está todo despejado. Los objetos de la cocina, los cojines de los asientos, todos los objetos que flotan, no lo hicieron en este caso. La búsqueda se centra en el este de la península malaya, en el rumbo de vuelo y en la última posición conocida del MH370, un área de más de 560.000 kilómetros cuadrados. Una búsqueda de varios días sin descanso que no aportó nada, ni pistas ni pruebas. Básicamente, el avión desapareció y la gente está desconcertada. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo un avión tan grande estrellarse en el océano? O contra otro lugar y desaparecer. El 777 es uno de los aviones de pasajeros más avanzados de la historia. Está equipado con tecnología electrónica digital de fibra óptica. Hay más de 1.200 aparatos en servicio. El Boeing 777 es una de las joyas de la corona de los vuelos de larga distancia. Se diseñó como un avión bimotor para volar por todo el planeta. Este avión tiene un historial de seguridad excelente. No puede caer del cielo y desaparecer. Las posiciones de las aeronaves están controladas por radar. Este aporta información del tráfico aéreo, la localización del avión, su altitud y su velocidad. Pero los aviones pueden desaparecer del radar. Es muy normal que en vuelos internacionales los aviones salgan del alcance del radar, porque el radar no ve nada más allá del horizonte. Los aviones suelen cruzar el límite del alcance del radar y volar varias horas sin ser detectados, y después reaparecen en el radar del destino. Y esto es algo muy rutinario. Se lleva haciendo así décadas. Pero el MH370 nunca reapareció. Por una razón. Una parte crucial del sistema de comunicaciones del avión, el transpondedor, dejó de funcionar. El transpondedor es una radio que lleva un avión y está diseñada para responder a una interrogación del radar. La onda del radar sale desde tierra, llega al avión, el avión interroga y devuelve una señal con todo tipo de información al controlador aéreo, como la altitud, la velocidad y por supuesto la ubicación. Y están en contacto constante durante todo el vuelo. Si el transpondedor deja de funcionar, se convierte en un avión fantasma. No se sabe qué es ni quién lo conduce. Es extremadamente raro que falle el transpondedor. Son instrumentos muy fiables. Entonces, ¿qué le ocurrió al MH370 para que el transpondedor dejara de funcionar? Los investigadores revisan el manifiesto de vuelo para buscar pistas. Además de sus 239 pasajeros, el MH370 lleva 11 toneladas de carga. Libros escolares, componentes electrónicos, chips de ordenador y 5 toneladas de fruta fresca. Pero los investigadores enseguida se centran en un artículo. El experto en aviación, David Lermund, ha escrito mucho sobre la desaparición del MH370 y conoce bien el 777. Bueno, esta es la bodega de carga del avión. Aquí es donde van sus maletas.
pero también las mercancías, entre las cuales había un cargamento de baterías de litio. Malaysia Airlines transportaba con regularidad baterías de litio a Pekín. Hubo 99 envíos entre enero y mayo de 2014. Las baterías de litio son ligeras y contienen mucha energía. Se usan en casi todos los aparatos electrónicos, desde smartphones hasta consolas de videojuegos, y son muy inestables. El calor que se generó se extendió por todos los sistemas y las estructuras del avión muy deprisa. Arde hasta desintegrarse. ¿Un devastador incendio podría explicar el mayor misterio de la aviación del siglo XXI? Un incendio hace caer a un avión en menos de 20 minutos. Cuando un avión desaparece, pedimos explicaciones. Necesitamos pruebas, restos, testigos y cajas negras. Pero en el caso del MH370, no hay pruebas. ¿Cómo se resuelve un misterio si no tienes nada? El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se dirige de Kuala Lumpur a Pekín. Hay 227 pasajeros a bordo. A los 40 minutos de vuelo, el avión desaparece. Es muy extraño. Eso no pasa nunca. Nunca lo he visto y creo que nadie lo había visto antes. Los investigadores del accidente revisaron los registros del avión y los datos del vuelo y realizaron un gran descubrimiento. El MH370 llevaba 225 kilos de baterías de litio, un cargamento que enseguida levantó sospechas. Esto es una batería de litio. Tiene la misma energía que las baterías del Malaysia 370. En condiciones de calor, daños, sobrecarga o incluso descarga pueden causar un incendio. Aquí tenemos 5 baterías de litio. Tenemos un calentador de cartucho que nos permitirá sobrecalentar 2 baterías mediante un fenómeno conocido como aluvión térmico. Se da cuando la temperatura de la batería supera los 93 grados centígrados y una reacción química provoca un cortocircuito. Los electrolitos de las baterías producen un gas muy caliente que se expande y luego explota. Hay algunas llamas. Esa es la segunda. Es una reacción en cadena. El calor de la primera batería hace que las otras baterías exploten hasta que todas quedan destruidas. Vaya. El humo contiene flúor, que es tóxico. Una cámara térmica muestra la temperatura alcanzada por cada batería. Todas las baterías están a algo más de 1000 grados y han expulsado sus contenidos a una velocidad muy alta. Y tienen otra característica mortal. Las baterías de litio no necesitan calor para arder. Si están dañadas o defectuosas, pueden arder espontáneamente. Es la receta perfecta para una catástrofe aérea. Otros cargamentos de baterías de litio han derribado aviones. Han destruido por completo otros aviones que se descontrolaron y se estrellaron. El 3 de septiembre de 2010, el vuelo 6 de UPS se dirigía a Colonia desde Dubái cuando se produjo un incendio. Los pilotos vieron el humo 10 o 15 minutos después de despegar e intentaron girar y volver a aterrizar en el aeropuerto, pero había tanto humo en la cabina que no podían ver los mandos. El fuego se expandió tan rápido que dejó el avión a la deriva. Consumió los cables de control y los sistemas eléctricos y electrónicos. Al final lograron girar el avión, pero se estrelló contra la pista.
Los investigadores del accidente concluyeron que la culpa fue de la carga. La Administración Federal de Aviación ha contabilizado 160 incidentes aéreos a causa de baterías de litio desde 1999. Son mucho más inestables justo después de su fabricación. Las baterías de litio de Motorola Solutions Penang fueron montadas el 7 de marzo de 2014. Los 225 kilos a bordo del MH370 se habían montado solo 24 horas antes de que el avión desapareciera. La idea de un incendio en la carga parece tener sentido y desde luego podría derribar un avión. Pero 3 días después de la desaparición del MH370 surgen nuevas pruebas, que solo alimentan el misterio. Los datos del radar militar de las Fuerzas Aéreas de Malasia muestran que el avión no siguió su ruta hacia Pekín. El MH370 cambió de rumbo de forma brusca. Una desviación inesperada como esa es muy extraña. Alguien estaba a los mandos del avión, no hay casi dudas al respecto. Lo misterioso es por qué giraron y si ese giro se hizo intencionadamente o se hizo a la fuerza. La operación de búsqueda había estado peinando el mar de China meridional a lo largo de la ruta del vuelo y de su última ubicación conocida. Pero 3 días después de la desaparición del avión, los investigadores descubren algo increíble. El avión cambió de rumbo misteriosamente. Los datos del radar militar desvelan que en vez de volar hacia el noreste, en dirección Pekín, el avión atravesó la península malaya, luego giró al noroeste por el mar de Andamán y alcanzó un punto a 240 kilómetros de la costa de Tailandia. Y a las 2:22 de la madrugada desapareció del radar militar y se esfumó. Una vez que desaparece del radar militar, se adentra en el Océano Índico, donde no se le puede localizar por radar y no se vuelve a saber nada más del avión. Esta pista lo cambia todo. Los investigadores comprenden que han buscado en un lugar incorrecto. Reconocieron que el avión sí había girado hacia la izquierda y había volado cierta distancia sobre el Océano Índico. La búsqueda se extiende hacia el oeste, hasta la bahía de Bengala y las costas de la India, una zona de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Pero tras invertir 6 días más y millones de dólares, no se encuentra nada. Después de un impacto a gran velocidad de un avión contra el mar, uno espera ver millones de piezas flotando en la superficie durante un buen tiempo. La anomalía de este 777 es que no vimos nada flotar ni llegar a las costas. No había nada. El abogado y aventurero Blaine Gibson cree que se encontrarán restos, pero tiene otras teorías. Sobre el vuelo 370 de Malasia hay muchas teorías y pocas pruebas. Por eso voy a ir en busca de pruebas. Queremos saber la verdad, sea como sea. Blaine utiliza modelos científicos que predicen que las corrientes oceánicas pudieron arrastrar los restos desde el Océano Índico hasta las costas del este de África, a 4.800 kilómetros de la zona de búsqueda oficial. Ya ha peinado las playas de Madagascar y Mozambique. Ahora está en Mauricio. Lo que más se encuentra en la playa, por desgracia, son botellas de plástico, chanclas y mecheros. Así que hay que revisar toda esa basura para encontrar algo que pudiera formar parte del avión. En cualquier momento podría encontrar una pieza del avión que nos ayudaría a resolver este caso. Una pieza del avión con un número que pudiera coincidir. Algo así sería una pista fundamental.
La falta de pistas ha detenido la investigación. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué el avión cambió de rumbo drásticamente? Los investigadores empiezan a plantearse un supuesto más siniestro: la posibilidad de que el MH370 fuese secuestrado. Había 2 pasajeros en el avión que viajaban con pasaportes falsos. Alguien tomó como rehenes a esa gente inocente y los estrellaron contra el mar, causándoles la muerte. Una operación de búsqueda internacional peina casi 7 millones de kilómetros cuadrados de océano, pero 2 semanas después de la desaparición del MH370, el avión sigue sin aparecer. Hemos construido el sistema de transporte más seguro de la historia de la aviación comercial. No lo hemos hecho en base a misterios. Los investigadores han descubierto que el avión se desvió de su ruta a Pekín. Voló en dirección noroeste y luego desapareció. Pero no entienden por qué. Los aviones que vuelan a una gran altitud suelen volar con el piloto automático. Creo que el MH370 voló así todo el trayecto. Pero aun cuando el piloto automático está en marcha, cualquier cambio en el rumbo de vuelo debe ser aprobado por el piloto. El piloto automático no estaba utilizando información para hacer cosas raras. Eso no pasó. Estaba controlado por el piloto. ¿Entonces el capitán Sa cambió el rumbo o había otra persona a los mandos del avión? En 1996, el vuelo 961 de Ethiopian Airlines fue secuestrado. Los secuestradores hicieron que el avión diera vueltas y se quedó sin combustible. 125 personas murieron. ¿Fue también atacado el MH370? Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el terrorismo es una gran amenaza en Malasia. Hay grupos armados activos, entre ellos el Estado Islámico y Abu Sayyaf. Malasia lleva desde 2014 en estado de alerta. Cuando la policía revisa el manifiesto del vuelo, descubre algo alarmante. 2 pasajeros viajaban con pasaportes robados. La Interpol revela que eran de nacionalidad iraní. Los investigadores sospechan que pueden ser secuestradores. Se sabe que los terroristas pueden atacar sistemas de comunicación de a bordo. Los secuestradores del 11S apagaron los transpondedores de 3 de los aviones que secuestraron. El transpondedor del MH370 también se apagó. La única explicación razonable de cómo se apagó el transpondedor es que alguien lo apagara intencionadamente. Y es algo fácil de hacer. Para apagar el transpondedor solo tienes que pulsar un interruptor y ya está. Otro sistema de comunicaciones de los aviones comerciales se conoce como ACARS. Está situado en el compartimento de electrónica, debajo de la cabina de pasajeros. ACARS son las siglas del Sistema de Comunicación Aérea de Control e Información. Es un enlace de datos entre el avión y el control de tierra. El ACARS controla el plan de vuelo y transmite la posición y los datos del avión. Pero al igual que el transpondedor, el ACARS se puede apagar. Para desconectarlo completamente, hay que bajar aquí y literalmente desenchufarlo de la pared. El registro de comunicaciones revela nuevas desconcertantes pruebas. A los 25 minutos de vuelo, el sistema ACARS del MH370 deja de funcionar. El último contacto fue a la 1:07. El siguiente debería haber sido a la 1:37, pero no tuvo lugar. Yo diría que lo que pasó con el transpondedor y con el ACARS refuerza la tesis de que fue intencionado.
¿Los secuestradores desconectaron los sistemas de comunicación y tomaron los mandos del avión? Vamos, desconecten el transpondedor. De acuerdo. Vamos, rápido, háganlo. ¡Deprisa! Nadie se atribuyó el secuestro. No hubo ninguna petición. Nadie dijo, hemos tomado el avión y vamos a ir a algún sitio. Algo no encaja. Y cuando la policía malasia investiga, descubren que los dos iraníes no están relacionados con ningún grupo terrorista. Eran inmigrantes económicos de camino a Europa. Ningún otro pasajero fue identificado como potencialmente peligroso. Pero el MH370 pudo haber sufrido una amenaza aún más siniestra e invisible. Una amenaza que pondría a toda la industria aérea en peligro. Nosotros tenemos que hacerlo siempre bien y los atacantes solo una vez. La desaparición del vuelo MH370 desata la mayor operación de búsqueda internacional de la historia, en la que participan embarcaciones y aeronaves de 26 países. No encuentran nada. Pero 16 días después de la desaparición del avión, hay un gran avance. Los investigadores descubren que mucho después de que el transpondedor y el ACARS se apagaran, el MH370 siguió transmitiendo señales a un satélite que controla movimientos aéreos. El avión manda una señal al satélite cada hora. Y hubo 7 señales enviadas desde ese avión al sistema del satélite para avisar de que seguía controlado y volando. Las señales son una revelación. El MH370 sigue volando más de 5 horas. Los expertos creen que las señales del satélite demuestran que la última posición del avión está dentro de un enorme arco, pero no saben si se dirigía al sur por el Océano Índico o al norte, hacia Asia Central. Para los teóricos de la conspiración, esto es un regalo. Hay todo tipo de rumores, que el avión voló hasta Afganistán y está escondido en el desierto cerca de Kandahar, que voló hacia el norte con otro avión hasta aterrizar en el noreste de China. Incluso hay quien dice que las fuerzas especiales rusas secuestraron el avión y lo llevaron al cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Pero este descubrimiento solo arroja más misterio. ¿Qué pasó a bordo del avión? La industria aeronáutica está siendo asediada. En 2013, unos hackers atacaron 75 aeropuertos estadounidenses y pararon el control de pasaportes del aeropuerto de Estambul. En 2015, entraron en los ordenadores de Polish Airlines e impidieron que 10 aviones despegaran. La industria es bombardeada con ciberataques 1000 veces al mes. Cuanto más sofisticadas son las aerolíneas, más se convierten en ordenadores con alas y más vulnerables son ante un ciberataque. Si damos un paso para defender algo, los atacantes darán otro en contra. Damos otro paso y lo mismo. Los defensores siempre juegan al ratón y al gato. Chris Roberts es un experto en ciberdefensa y hacker. ¿Cree posible que un pasajero se infiltrara en los sistemas informáticos del MH370 y tomara el control del avión? Un hacker decidido con las herramientas y el conocimiento adecuados, que entiende cómo funciona un 777, tendría la capacidad de ir de los sistemas de la cabina de pasajeros a los de la cabina de mando y manipular los controles de vuelo. Él ha identificado un elemento especialmente vulnerable en los aviones comerciales: el sistema de entretenimiento de a bordo. El sistema de entretenimiento a bordo está conectado a una caja que está debajo de los asientos. Esa caja tiene varios puertos a los que te puedes conectar si tienes los conectores adecuados. Con un cable y un ordenador portátil, Roberts puede entrar en los sistemas más cruciales a bordo del avión.
Si entramos haciendo trampas a otras áreas de la red, podemos ver el sistema de gestión de combustible, podemos ver el ordenador que controla los motores, podemos ver otros sistemas de gestión del vuelo. Roberts ha usado este método para lograr entrar en aviones en pleno vuelo hasta 20 veces. El FBI le ha interrogado y tiene prohibido el acceso a los vuelos de United Airlines. Un atacante decidido podría haber pasado de un estado normal, por ejemplo, en su asiento, a entrar en los sistemas de cabina y a poder manipular el vuelo, la dirección, el combustible o la altitud. Podrían haber tenido acceso a los motores, la electrónica y a otras superficies de mando. Pero, ¿para qué querría un hacker tomar el control de un avión comercial? En medio del Océano Índico se encuentra la isla de Diego García, lugar de la base militar más importante y secreta de Estados Unidos. Diego García ha jugado un papel decisivo en las operaciones militares de Irak y Afganistán, y es vital para la inteligencia estadounidense. Un gran objetivo para un terrorista decidido. Algunos sospechan que un hacker tomó los mandos del MH370 para estrellarlo contra Diego García. Se basan en declaraciones de testigos de las Maldivas, donde hay quien afirma haber visto un avión grande volando especialmente bajo. No es posible que se hayan inventado esa historia. Por una razón, lo vieron, lo oyeron e informaron de ello antes de saber que había desaparecido un avión. Blaine Gibson habló con 6 testigos presenciales y comparó sus testimonios con el control aéreo de las Maldivas. No estaba en una trayectoria de vuelo normal ni se acercaba a ningún aeropuerto, y tampoco había vuelos previstos en la zona en ese momento. Si el MH370 se dirigía a Diego García, las Maldivas estarían cerca de su trayectoria. ¿Fue un ataque terrorista como el del 11 de septiembre? Estos sistemas están diseñados para soportar radios, están muy aislados y reforzados. Tienen incorporados sistemas de redundancia que realizan comprobaciones continuamente. A menos que un ciberatacante entrara en el cerebro del piloto automático y le hiciera hacer cosas contra su voluntad, no sé cómo se puede poner en peligro la seguridad de un avión. Y cuando los expertos analizan los datos del satélite para encontrar la última localización del avión, descubren que no pudo volar cerca de Diego García. Pudieron recuperar una información muy elemental y usarla para determinar en qué dirección voló el avión, basándose en cómo llegó la señal al satélite. Y a partir de esos datos pudieron confirmar que el avión voló hacia el sur. Los cálculos demuestran que el avión transmitió su última señal al satélite a las 8:19 de la mañana desde una posición desconocida, a 3.200 kilómetros de la costa este de Australia. Los investigadores creen que el avión pudo quedarse sin combustible y estrellarse contra el mar. La teoría gana fuerza. A 4.800 kilómetros al oeste, al otro lado del Océano Índico, Blaine Gibson ha descubierto algo interesante. Otros ciudadanos y yo hemos encontrado varadas en la playa unas 30 piezas de posibles restos del Malasia 370. Sabemos que algunas son del avión, porque han sido confirmadas por los investigadores oficiales como parte del Malasia 370 de manera oficial, o con mucha seguridad como parte de él. Después de que el avión se estrellara, los restos flotantes fueron arrastrados por las corrientes y los vientos, y tras mucho tiempo llegaron desde donde tuvo lugar el accidente, quizá en la costa de Australia, hasta la costa de África.
Todas son piezas muy pequeñas de un puzzle muy grande y cuantas más piezas pequeñas recojamos, más fácil será resolverlo. 16 meses después de la desaparición del avión, se descubre una pista clave en una isla cercana. Una pieza del avión que algunos creen que puede revelar qué le pasó realmente al MH370. Lo que sigue siendo un misterio es por qué ese individuo hizo lo que hizo, y las otras teorías no sirven para nada. Los investigadores creen que el MH370 se quedó sin combustible y se estrelló en algún lugar al oeste de Australia. No se encontraron pruebas. Pero cuando encuentran una pieza del avión en Reunión, una isla a casi 5.000 kilómetros de distancia, algunos expertos creen que esa podría ser la clave para resolver el misterio. Es una pieza del ala conocida como flaperón y podría explicar cómo cayó el avión exactamente. Larry Vance ha sido investigador de accidentes aéreos durante 25 años. Ha realizado más de 200 investigaciones para la Oficina de Seguridad Aérea de Canadá. El flaperón del 777 es una de las partes móviles del borde de salida del ala y se utiliza para el despegue y el aterrizaje. Es una de las partes móviles. En el despegue y el aterrizaje el flaperón está desplegado y en este 747 está parcialmente desplegado. En velocidad de crucero, el flaperón del 777 estaría extendido y el borde de salida estaría alineado con las piezas de al lado. Vance cree que los daños del flaperón del MH370 demuestran que estaba plegado cuando se estrelló contra el océano. Lo primero que vemos es que todo el borde de salida de ese flaperón está erosionado. El flap estaba desplegado. El agua lo golpeó y fue erosionando el borde de salida hasta romperlo. Los daños por compresión a los lados del flaperón de Reunión son otra de las claves. La segunda prueba es que se ve un aplastamiento en los dos bordes del flaperón. El borde interno y el externo, los dos bordes de esa pieza están aplastados hacia adentro. Los dos están hundidos. Los dos están dañados y eso nos demuestra que el flaperón fue apretado. La razón por la que fue apretado fue porque estaba alineado con los flaps a ambos lados. La manera en que fue apretado y las marcas que tiene solo pudieron tener lugar si los flaps estaban desplegados. Por lo tanto, sabemos que los flaps estaban desplegados en ese momento. Vance cree que esos daños son la prueba de que el MH370 no se quedó sin combustible y se estrelló en el mar. Cuando cayó en el agua, los flaps estaban extendidos en posición de aterrizaje. El MH370 realizó un amerizaje de emergencia. El avión estaba en posición de aterrizaje con el morro hacia arriba y las alas planas. Creo que la punta de este ala se metió en el agua. Eso pudo retener el ala. Creo que la fuerza de la punta del ala empezó a hacer que la parte trasera del ala se aplastara hacia adentro y de esa manera el flaperón se dañó en ambos lados porque todo se estaba aplastando. El avión no se desintegró al sumergirse rápidamente en menos de un segundo. El avión debía de volar relativamente lento y con las alas relativamente planas, con el morro hacia arriba y a una velocidad relativamente baja. De otra manera no se explica el aplastamiento de los lados del flaperón. Está convencido de que eso apunta a una única conclusión posible. Ese avión amerizó en el océano con los flaps desplegados. La única manera de desplegar los flaps es que una persona los seleccione en la cabina. Alguien tiene que hacerlo. La pregunta es ¿quién? El capitán Sa, de 53 años, es el principal sospechoso. Hola a todos. Casado y con 3 hijos, el capitán Sa llevaba 30 años como empleado de Malaysia Airlines. Le gustaban mucho los aviones, eran una parte central de su vida. Incluso tenía un simulador de vuelo en casa. Creo que se podría definir como un piloto profesional muy competente, pero además de ser un profesional, también era un entusiasta. Pero pilotar aviones comerciales pone a los pilotos bajo una presión enorme.
Es un trabajo muy estresante, conlleva mucha fatiga. Los pilotos comerciales suelen tener dificultades en la vida familiar. Viajan mucho, pasan muchos días fuera de casa. En los últimos 25 años, al menos 3 pilotos comerciales han acabado suicidándose estrellando sus aviones. El piloto del vuelo 185 de Silk Air era un jugador compulsivo con muchas deudas. Un piloto de Egypt Air se vengó de un ejecutivo de las aerolíneas que volaba en su avión estrellándolo en el mar. Y el piloto de Germanwings, que se estrelló en los Alpes franceses, tenía un largo historial de problemas de salud mental. Tuvo algunos brotes de depresión documentados, uno de ellos cuando se entrenaba para ser piloto. Cuando los investigadores examinaron el simulador de vuelo del capitán Shah, vieron algo alarmante. Un mes antes de que desapareciera el avión, planeó una ruta hacia el sur por el Océano Índico que acabara en alta mar. Es muy similar a la ruta que tomó el MH370. Los investigadores consideran como una opción escalofriante que él despresurizara deliberadamente el avión. El oxígeno disponible para los pasajeros se acabaría en 10 minutos. Cuando el MH370 se estrellara, ya estarían muertos. Los aviones se pueden despresurizar en el aire si el piloto lo decide. Todas estas pruebas apuntan a que el piloto lo hizo deliberadamente, lo cual sería un asesinato en masa. ¿Mató a todos los pasajeros el capitán Shah antes de estrellar el avión en el mar? Cuando los investigadores examinaron su vida, descubrieron que el capitán Shah tenía seguridad económica. No tenía ningún historial de problemas psicológicos ni ningún conflicto. No tenía ningún problema. He hablado personalmente con gente que voló con él, que decían que era un enamorado de la aviación. Sugerir que se suicidó no tiene ningún fundamento y no hay nada que lo sustente. La búsqueda del MH370 continúa 3 años más con tecnología de última generación. Incluso vehículos no tripulados registran el fondo del mar. Pero en enero de 2017, la búsqueda oficial se cancela. Solo se han encontrado 3 restos confirmados del MH370. Pero hay quien mantiene que son falsos. Lo que les pasó al vuelo y a sus 227 pasajeros sigue siendo objeto de debate. Cabe la posibilidad de un incendio en la cabina que acabara con la tripulación, pero no se puede ni probar ni refutar. Creo que el secuestro es una teoría posible. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hazlo! Pero qué es lo que querían conseguir no lo sabemos. Un pirata convencido podría haber manipulado los sistemas electrónicos. Es un asesinato en masa. Alguien asesinó a inocentes estrellándolos contra el océano. Blaine Gibson ha peinado playas de 3 continentes, pero su búsqueda de la verdad continúa. No me voy a rendir hasta que alguien o yo mismo descubra qué pasó con este avión y sus pasajeros. No debemos dejar de buscar por sus familias y por los ciudadanos que quieren respuestas y saber por qué desapareció ese avión.